Bueno, siguiendo con integrales múltiples, habíamos visto en algunos teoremas de integrales dobles. Vamos a ver en qué consiste la integral triple. Bueno, en principio la integral triple podemos determinar las sumas s sub n como las sumas desde i igual a 0 hasta n-1, de la suma de j igual a 0 hasta n-1, de la sumatoria de k igual 0 hasta n-1, considerando particiones en x, en y y en z, de la función f en un punto c, i, j, k, ¿sí? Que pertenezca a un paralelepípedo, ¿sí? A un paralelepípedo beta sub i, j, k. Consideramos el paralelepípedo general, que sería nuestro dominio de integración como el beta. Este sería el beta sub i, j, k, ¿sí? Tenemos la partición en x, la partición en y, la partición en z, ¿sí? Entonces, si nosotros, bueno, esto diferencia el volumen, ¿sí? Lo que estamos considerando es que esto va a ser la altura, ¿sí? Bueno, no importa. Digamos, acá lo que tenemos es que este puntito está dentro del paralelepípedo que está de I sub J, K, ¿sí? Uno genérico. Si nosotros solo pensamos en el volumen, el volumen de beta va a ser el límite cuando n tiende a infinito, es decir, cuando todas las particiones, la de x, la de y, la de 0, tiendan a infinito, ¿sí? Es decir, que ese paralelepípedo b sub i, j, k sea tan chiquito como uno quiera, es decir, su volumen. El volumen va a ser el límite de la sumatoria sobre i, de la sumatoria sobre j, de la sumatoria sobre k, de delta volumen, es decir, integran teniendo solo la función 1, porque yo directamente acá multiplicaría el x por el y por el z, ¿sí? En cada uno de estos y hago la sumatoria sobre todos, ¿sí? Por eso es el delta volumen, delta x, delta y, delta z. Entonces, si existe este límite, el volumen de beta, que es todo esto, no va a ser otra cosa que, si existe ese volumen, va a ser la integral triple de límites u a b en la variable z, de límites cd en la variable y de límites ab en la variable x, ¿sí? Entonces el volumen ahora es una integral triple, ¿sí? Donde se integra la función 1, diferencial x, diferencial y, diferencial z. Vamos entonces a la definición. Ahí estoy mostrando más o menos que el procedimiento es similar, la construcción de la integrabilidad o la construcción de la integral a partir del concepto de volumen, ahora en vez del concepto de área, al de integral doble. Entonces, definición: sea f una función acotada de 3 variables definida sobre la región beta. Acá acuérdense que la región beta es el producto de AB por CD por V como intervalos, como límites de los intervalos. Si existe el límite de esa S sub n, si existe el límite de esa S sub n para cualquier selección de puntos C sub I, J, K, ¿sí? Entonces, y para cualquier partición, es decir, para cualquier selección, también está diciendo para cualquier partición cuando tiende a infinito, ¿sí? Si existe el límite cuando n tiende a infinito. La llamamos integral triple de f sobre beta y se nota de la siguiente manera: la integral sobre beta de f diferencial volumen. Acá ven que pueden haber libros donde haya una sola integral marcada, pero está marcado acá un volumen y acá dice diferencial volumen. También puede decir f de x y z diferencial volumen. Claramente, aunque haya una sola integral, sabemos que estamos hablando de una integral triple. O directamente escribir la integral triple de f de x y sobre beta, ¿no? Que es el volumen de f de x y z, diferencial x, diferencial y, diferencial z.
o la integral sobre beta escrita con una sola integral de f de x y z, escrito en vez de diferencial volumen de diferencial x, diferencial y diferencial z, y otra es escribir la integral triple, ¿sí?, sobre beta de f de x y z diferencial volumen. ¿Qué es importante considerar? Que acá también, no voy a hacer la demostración en este caso, pero tiene analogía y lo pueden encontrar en los libros. Cuando esto pasa, cuando tenemos el concepto de integrabilidad, lo que nosotros tenemos es que de x, de y, de z, también uno puede cambiar los límites de integración de todas las formas posibles. Es decir, si tenemos 3, la forma de que ocupen todos los lugares posibles, intercambiando las posiciones, es 3 factorial, que es 6. Es decir, el diferencial volumen puede escribirse como dx de y de z, como dy de x de z, como dx de z de y, como dy de z de x, como dz de y de x de y, dz de y de x, y este sería el último, que sería el sexto. En cualquiera de los órdenes va a calcularse la misma integral en caso de que estemos en condiciones de integrabilidad. Acá no voy a detenerme, digamos, hice una breve descripción de lo que sería el teorema de Fubini para integrales dobles. No voy a volver a hacerlo ahora para integrales triples por una cuestión por las modalidades y la acotación del tiempo. Sí lo pueden encontrar en algunas de las bibliografías, en otras no, porque muestran, también se detienen a mostrar el de integrales dobles. Bueno, y esto vale para integrales múltiples, ¿sí? Vamos a focalizar en integrales dobles y triples, pero vale para integrales múltiples. Ahora vamos a pensar un poquito en cómo sería el cálculo de los límites de integración cuando hacemos integrales triples. Pensando primero solo en los volúmenes. Entonces, nosotros tenemos, si solo pensamos en los volúmenes y estamos integrando sobre un paralelepípedo que sería el paralelepípedo estaría determinado por el intervalo v. Primero, si vamos a ponerlo en orden x y z, sería por el intervalo AB, por el intervalo CD, por el intervalo V. Esos serían los puntos que estarían en el paralelepípedo sobre el cual uno va a calcular el volumen, y luego ahí sobre esa región va a integrar. Ahora, si nosotros directamente tenemos ese paralelepípedo y queremos calcular el volumen, no ponemos ninguna función ahí, simplemente vamos a calcular el volumen. Entonces ponemos en el orden de integración y ponemos los diferenciales en el orden de cómo pusimos la integración. Lo único que vamos a encontrar es que el volumen de ese paralelepípedo va a ser, cuando uno hiciera esta integración, el teorema fundamental del cálculo, va a quedar b menos a, d menos c, u menos b, y ese va a ser el volumen de ese paralelepípedo, claramente. Tampoco necesitan integrales para darse cuenta que eso es así. Ahora, tenemos otro tipo de regiones elementales. Por ejemplo, marco una posible. Acá está el eje Z, el eje Y, el eje X. Entonces, nosotros queremos ver este volumen, porque sobre ese volumen vamos a integrar. Entonces, ¿cómo se establecerían los límites de integración ahora, que son triples las integrales, no dobles? Entonces, nosotros queremos calcular la integral sobre beta, que beta ahora es toda esta región, que ya no es un paralelepípedo, diferencial volumen. Entonces nosotros queremos ver cuál es ese volumen. Antes de pensar los volúmenes, antes de integrarlos, como hicimos antes. Pensar en integral doble un área antes de hacer la integración de una función. Bueno, entonces acá nos quedaría. Si nosotros vemos acá, tenemos primero las dos tapitas estas, que son dos gráficas, que son la gráfica de una F1 de XY y la gráfica de una F2 de XY, sobre el eje Y, es decir, sobre el eje Z se erigen esas dos gráficas. Entonces tenemos que la diferencial Z, en este caso elegí este orden, porque si elegí este orden se podría elegir otro, va a ir desde F, es el más natural para esta región elemental, eso sí. El Z va desde el F1, desde la superficie de abajo, el F1 de XY, al F2 de XY. Ahí va Z. ¿Sí? Ahora después, en este caso,
miro qué es lo que hay variable de nuevo, porque siempre la última integración tiene que quedar con dos valores reales. Entonces, la otra cosa que queda variable es, acá se ve una curva, ¿sí? Que va, digamos, una curva que es, si acá miramos el eje X y este es el eje Y, tenemos un M1 de X y un M2 de Y, ¿sí? Entonces, el Y va desde esa curva, desde la primera curva hasta la otra curva. Si miramos el Y, desde menor a mayor, ¿sí? En su orden. Entonces, el Y iría desde M1 de X, desde la función M1 de X a la función M2 de X, ¿sí? Ese sería el Y. Y después el X, acá en este caso quedó último, va a quedar determinado por la sombra de esto, que va a ser AB, que va a coincidir ahí sí con los límites del intervalo. Entonces este sería el orden, ¿sí? Primero queda un orden de una función de dos variables, digamos, los límites una función de dos variables. Luego va a quedar el límite de una función de una variable para que todo nos quede en función de una variable sola, ¿sí? Y por último, una vez que se soluciona, digamos, con los límites de integración, esto queda todo en función de la variable x, luego se calcula la integral respecto a x, que sería la última en este caso, y hacen una integral de como si fuera de una sola variable. Ahora, podemos tener esta región elemental, que ahí nos cambian las superficies. No nos cambia, por ejemplo, la z sería de f1 de xy, de una que está acá abajo, esta superficie, y va a esta otra superficie, que sería una f2 de xy, entonces va entre esta superficie y esta superficie el z, ¿sí? Y ahora miramos qué es lo que está cambiando como función de otra variable, una vez que ya vamos a una función de una sola variable. Si miramos, lo que teníamos acá variable ya no es variable, ¿sí? Está determinado. Pero si miramos acá, lo que varía es un x que es una m1 de y a un x que es una m2 de y. Es decir, acá se ven las curvas, ¿sí? Respecto, ¿sí? Cuando uno mira un x, en vez de tener un y de x, ahora tiene un x de y. Entonces, la segunda integral que va a ser respecto a x, como uno tiene un x de y, va a ir desde m1 de y a m2 de y, que son exactamente esas dos curvas, ¿sí? Ahora, por último, ¿sí? Todo esto va a quedar una vez que yo haya hecho la primera y luego haya hecho la segunda integral, todo va a quedar en función de y, ¿ven? Porque voy a reemplazar en m2 de y, en m1 de y, y voy a terminar reemplazando haciendo la integral de una sola variable, ahora con respecto a y, ¿sí? Y voy a reemplazar en los límites de integración, que son c y d, ¿sí? Bueno, así más o menos se van estableciendo los límites de integración para hacer el cálculo de una integral triple, ¿sí? Las funciones continuas tienen que ser definidas en las regiones betas, son integrables, tienen que ser integrales en beta, y también lo son las funciones acotadas, donde el conjunto de puntos de discontinuidad son gráficas de funciones continuas. Es decir, que podemos tener una f de xy como puntos de discontinuidad, una g de xy de iz o una h de xz, como que son gráficas de funciones continuas. Que eso era como diciendo cuáles son las funciones que son integrables, ¿no? Las que tienen, por supuesto, el límite de las sumas de Riemann existe y es único. Y también pasaría, digamos, cuando eso significa que las f son integrables, pero también lo ocurre para las funciones continuas sobre esa región, donde los puntos de discontinuidad los podemos determinar como gráficas de funciones continuas. Eso es igual que lo que vimos para dos variables, digamos para integrales dobles, pero no vamos a hacer ahora alusión al teorema. Volviendo a la integrabilidad, si queremos repasar cuándo es integrable una función a través de lo que estoy diciendo, es lo que está adentro de la definición de integral triple.
Es decir, nosotros tenemos una S sub n, que es la sumatoria sobre I, J, K, de un F de C, I, J, K, es decir, este C, I, J, K está en uno de los paralelepípedos, ¿sí? Delta X, delta Y, delta Z, y yo estoy sumando sobre todos ellos, ¿sí? Esto escribirlo así es como tener 3 sumatorias, ¿no? Si la sucesión esta que acabo de poner acá, de todas estas sumas, S sub n, converge a un límite S cuando n tiende a infinito, es decir, cuando tanto la partición sobre X, la partición sobre Y, la partición sobre Z tienden a infinito, y el límite es el mismo para cualquier selección de puntos C sub I, J, ¿sí? De puntos acá sobre los paralelepípedos beta sub J de K, es decir, la selección de un puntito, casi seleccionar un punto, seleccionar uno que esté al lado es exactamente lo mismo por el hecho de que el volumen de cada paralelepípedo tiende a 0 al hacer la suma de la partición tendiendo a infinito, ¿sí? Bueno, entonces en esas condiciones decimos que f es integrable sobre la región beta. Bueno, y acá lo que puse son algunos ejemplitos. De cómo poner límites de integración ante en algunos problemas, cómo se escribirían los límites de integración y sin hacer el resultado del integral. Después voy a mostrar resultados de integral, algún resultado de integral triple, por ahí cuando veamos ahora aplicaciones. Pero, por ejemplo, si uno quisiera abocándonos primero al volumen, después integramos funciones sobre ese volumen, ¿sí? Pero primero volúmenes. Si nosotros queremos ver volúmenes de la región del primer octante acotada superiormente por el cilindro z igual a 1 menos i cuadrado y comprendida entre los planos verticales x más y igual a 1 y x más y igual a 3, esa es una de las posibilidades. Entonces vamos a ver cómo quedaría la integral. Antes de pensar en los límites de integración, trato de focalizar en el espacio, pongo el eje X, el eje Y, el eje Z y trato de focalizar qué es lo que me está diciendo el enunciado. Entonces, el Z me dice que voy desde... está acotada por el cilindro, ¿sí? Y entonces, como está en el primer octante, es... superiormente por este cilindro y inferiormente, como es en el primer octante, es el plano XY. Entonces el Z va a ir desde 0, que sería el plano XY, hasta el cilindro, 1 menos i cuadrado, ¿sí? Que acá se ve que ahí estaría el cilindro. Después, el X. Si puedo elegir el X o el Y, es decir, cualquiera de los dos. En este caso, sin pérdida de generalidad, primero tomé yo el X. Ustedes podrían haber despejado el Y, porque me dice que va desde estos planos verticales. Yo podría haber tomado el X o el Y para despejar. Tomé el X. El X va desde, si nosotros despejamos acá, el X sería 1 menos Y, despejo de acá, que acá está este límite. Y en este límite, si yo despejo el Y, sería, el X sería 3 menos Y, ¿sí? Si despejo el X sería 3 menos Y. Porque en segundo lugar quise determinar los límites en X. Primero en los de Z, después en X. Ven que acá los límites primero están, acá, bueno, serían dos superficies, que en este caso solo se ve que depende de Y, porque es un cilindro, pero podría ser una función de XY, ¿sí? En el segundo de los casos es una función de una sola variable, siempre. En este caso acá se ve claramente una función de Y para determinar el X. Y la de X, una vez que yo determino esta función, una vez que yo determino esta función de X, lo que veo es dónde cortan esos dos planos el plano XY. Entonces va a terminar, voy a medir, acá tengo una recta y acá tengo otra recta, donde cortarían esos dos planos el plano XY. Y me determinan los valores numéricos, que son los últimos en el límite de integración, que sería 0 y 1. ¿Sí? 0 y 1 cuando lo miro en el grafiquito ese. Entonces,
el volumen va a estar determinado. En este caso, porque yo elegí este orden de integración. Podrían haber elegido otro. Pero más o menos elegí el mismo orden que les fui explicando antes en las regiones elementales. El z va desde el 0 hasta la superficie del cilindro, 1 menos i cuadrado. ¿Sí? Una vez que calculé esto, elegí primero el x en vez del y, y esto iría desde 1 menos i a 3 menos i, como explicamos acá, despejando de acá. Podrían haber despejado y después terminar con x, pero bueno, lo hicimos así, es decir, este serían los límites de x, y una vez determinados los límites de x, miro cuáles son los límites que quedan numéricamente en x, porque va a quedar cuando integre todo en función de x, perdón, todo en función de y, porque ven acá vamos desde 1 menos i a 3 menos i, va a quedar todo en función de y, entonces miro cuáles son los límites que me quedan sobre y después de hacer este corte, ¿ven? No queda otra que va desde 0 hasta 1, ¿sí? Que es donde corta el cilindro, el eje y también, ¿sí? Entonces esa sería, ahí estaría la rectita y pasa exactamente también por ese punto. Entonces ahí terminando con dos valores numéricos, luego haciendo las integrales podemos calcular tranquilamente el volumen. Eso va a ser el volumen de Q, que no lo calculo ahora acá, pero estamos mirando los límites de integración. Ahora sí voy a mirar lo que pasa en el segundo de los casos. La región limitada por inferiormente por el paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? No sé si se estaría viendo bien, pero lo voy a correr un poquito acá para que se vea. Z igual a x cuadrado más y cuadrado. Y inferiormente por este paraboloide y superiormente por la esfera, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 6. Me la dan así la esfera, ¿sí? Una cosa es, también hay que tener en cuenta cómo me están dando los datos, ¿no? Bueno, y es lo que me dice el ejercicio, no me dice nada más. En base a eso yo tendré que encontrar todos los límites. Los de x, los de y, los de z, ¿no? Entonces, uno empieza a calcular esos límites. Entonces, si uno piensa en acá tiene la superficie inferior es el paraboloide. Estamos mirando respecto a z. X cuadrado más y cuadrado. Esa sería la inferior. La superior es la esfera, que sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 6. Pero ahí la estoy escribiendo como la estoy escribiendo como superficie, no como función. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? El z va desde x cuadrado más y cuadrado, que sería el paraboloide, hasta la parte superior de la esfera esa, que es la raíz positiva de 6 menos x cuadrado, sería menos, entre paréntesis y cuadrado, menos y cuadrado, que es lo mismo que decir 6 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿sí? Es decir, que z va desde eso hasta la esfera, escribiéndola como z igual a tal cosa, ¿sí? Acá en esta parte que está por encima del eje X, del plano XY, perdón. Y después, en base a eso, uno elige qué seguir buscando el límite de integración. Por ejemplo, sacar y. Y uno lo saca de acá, ¿sí? ¿Cómo sería sacar el i ahí? Uno va a ir, ese i va a ser desde 2 menos x cuadrado, ¿sí? A, cuando nosotros proyectamos esto en el plano XY, nos va a quedar acá va a quedar el circulito que nos va a determinar el x y el y, ¿no? En la proyección del dominio de integración. Entonces, mirando cuál sería el paraboloide, vamos a tener que y va a ir de menos la raíz de 2 menos x cuadrado a más la raíz de 2 menos x cuadrado, ¿sí? Y acá, si nosotros escribimos ese 2 menos x cuadrado, estamos considerando que el radio es 2, digamos que el radio es, eso sería el radio al cuadrado, entonces el radio sería exactamente a raíz de 2. Entonces el x, que es el último, va a ir de menos raíz de 2
a más raíz de 2, ¿sí? Para hacer el límite de integración respecto a x, que sería este de acá. También se podría haber elegido al revés acá, hacer primero x y después y. Yo elegí hacer acá primero y después x para hacer al revés de lo que había hecho en el principio. Entonces, si miramos cómo quedaría todo con esta, acá una superficie, otra superficie, luego la sombrita de la superficie determina los límites entre y y x, uno elige el orden en que va a integrar. Una vez que decide uno el orden, entonces el volumen, que sería la integral triple sobre c beta, que es toda esta región, diferencial volumen, va a ser la integral respecto a z va a ir desde el paraboloide, que es x cuadrado más y cuadrado, hasta la esfera, que va a quedar como la raíz positiva de 6 menos x cuadrado menos y cuadrado. Después el y va a ir entre menos 2 menos la raíz de 2, la raíz digamos la parte negativa de la raíz, 2 menos x cuadrado, a la raíz cuadrada de 2 menos x cuadrado, positiva esa raíz. Esos van a ser los límites en y, ¿sí? Los límites en y. Y último, va a quedar de menos raíz de 2 a raíz de 2 los límites en x, ¿sí? Que sería lo último que quedó acá en esta parte. Entonces, bueno, de esta manera, en cada uno de los ejercicios que ustedes tengan, tienen que determinar los límites de integración y en base a eso hacer el cálculo para hacer el volumen en este caso. Luego vamos a empezar a poner funciones ahí adentro para calcular lo mismo, la integral triple de una función, habiendo determinado siempre lo primero que tienen que determinar son los límites de integración para poder calcular esa integral. Bueno, este video lo dejo acá y después voy a seguir con aplicaciones de la integral, aplicaciones de las integrales múltiples.